Hoy vamos a hablar de estos nuevos bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza, con los que ha matado ya a más de 400 personas. Unos ataques que rompen definitivamente la débil tregua en el enclave tras no conseguir un acuerdo para pasar a la segunda fase de ese acuerdo de cese al fuego. Israel se negaba a pasar a esta fase, que implicaba la retirada militar de partes de la franja, y pedía que Hamás liberara a más rehenes. Vamos a hablar hoy con Farid Kahat, él es académico e internacionalista de la Pontificia Universidad Católica de Perú. En primer lugar, le quiero dar las gracias por estar con nosotros hoy en este día. Estos ataques llegan con el beneplácito de Estados Unidos. ¿Cree que podemos dar, por tanto, la tregua por rota indefinidamente? Es lo más probable. Israel y Estados Unidos, en sus respectivos ataques contra objetivos hutíes en Yemen, en el caso de Estados Unidos, y contra objetivos civiles, porque ustedes acaban de informar que según UNICEF la mayoría de las víctimas son civiles, además de miembros de Hamás, un número indeterminado de fallecidos. Ambos tienen una demanda fundamental: Estados Unidos que cesen los ataques hutíes contra Israel y contra buques en el Mar Rojo. En el caso de Gaza, Israel ha roto el acuerdo que contemplaba 3 fases, como han indicado, no desea pasar a la segunda, y ahora pide la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes en poder de Hamás. El problema para Netanyahu, porque hay que decir que esto tiene mucho que ver con su suerte política, de pasar a la segunda fase, es que esta implicaba un cese al fuego definitivo y el retiro israelí de Gaza, cuando su ministro de Finanzas, Smotrich, que era quien lo mantenía con mayoría en el gobierno, digamos, con mayoría en el Parlamento para sostenerse en el cargo, había dicho que tenía la promesa formal de Netanyahu de no detener la guerra y no retirar las tropas. Pasar esa segunda fase podía hacerle perder el gobierno. Creo que eso es lo que está detrás del cálculo de Netanyahu para hacer lo que acaba de hacer. Claro, por tanto, estaríamos hablando de una huida hacia adelante, porque Israel alega que, que Hamás debería liberar a más rehenes, pero en principio lo acordado para la primera fase ya estaba cumplido. Sí, y debió haberse pasado a la segunda fase. Recordemos que la propuesta fue la propuesta formulada por los gobiernos saliente y entrante de Estados Unidos en la transición hacia el gobierno de Trump. Y la segunda fase no solo implicaba el retiro definitivo de tropas israelíes y el cese al fuego, sino que además la tercera fase implicaba, según la propuesta de países árabes, que está contemplada dentro del acuerdo, de reconstrucción, formación de un nuevo gobierno sin participación de Hamás, y claro, la Liga Árabe decía además la construcción de un Estado palestino. Pero el actual gobierno de coalición de Netanyahu se basa en un pacto que sostiene que los territorios ocupados deben ser anexados, no deben ser parte de un Estado palestino. Entonces, nuevamente, Netanyahu tiene cargos por corrupción. Está tratando de impedir que se investigue de manera independiente las fallas de seguridad que llevaron a los ataques del 7 de octubre de 2023, y además está teniendo problemas para aprobar un presupuesto, y si no lo aprueba antes de fin de mes habría elecciones anticipadas. Como usted dijo, esto es una huida hacia adelante. Está por ver si la apuesta funciona. Lo que parece sugerir que tal vez Netanyahu logre su objetivo es que Tamar Ben-Gvir, que había abandonado la coalición de gobierno, estaría regresando a formar parte de ella, en parte por el reinicio de los ataques contra Gaza. Bueno, más allá de lo que esté pasando en la política israelí, venimos hablando de más de 400 muertos, como bien señalaba, lo decíamos también por ese informe de las Naciones Unidas, de UNICEF, que más de la mitad serían mujeres y niños. ¿Qué tiene que seguir pasando en la Franja de Gaza para que se actúe, para que se impida la matanza de inocentes? Bueno, cuando Estados Unidos decidió, bajo el gobierno de Trump, habría que decirlo, un aliado de Israel, decidió presionar a Israel para que acepte un cese al fuego, Israel lo aceptó. La Unión Europea es inoperante en esta materia, primero porque hay divisiones internas y segundo porque para tomar decisión como conjunto se requiere unanimidad en temas de seguridad
y política exterior fundamentales, y siempre se puede contar con que haya, por ejemplo, el veto de gobiernos como el húngaro, al cual se acaban de referir como un gobierno sumamente conservador. Entonces, el único actor con capacidad de presión real sobre Israel es Estados Unidos, y el actual gobierno cambió su propia posición en torno al acuerdo que promovió, y ahora está autorizando a Israel el uso de la fuerza, porque Israel alega que ha coordinado esto con Estados Unidos lo ha confirmado. Entonces, mientras no cambie la posición del gobierno israelí, me temo que no hay quien pueda pararle mientes a el gobierno israelí. Claro. Bueno, quería hablar de la situación en la franja durante las últimas semanas, porque hemos visto cómo Israel también ha prohibido la entrada de ayuda humanitaria, se cortó incluso también la electricidad en la franja. ¿Cuál está siendo la situación allí en estos momentos? A ver, si usted revisa el comunicado o el post en la red social X del primer ministro Netanyahu, dice explícitamente que, dado que jamás se niega a cambiar el acuerdo original, no lo frasea de esa manera, pero eso es en buen romance lo que dice, se impide a partir de ese día, el día de emisión del post, el ingreso de toda ayuda humanitaria a Gaza. Eso es una confesión de parte de un crimen de lesa humanidad. Eso viola el artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe castigar a quien no es personalmente responsable de un crimen. Si hay algún crimen aquí lo cometió la organización Hamas, no la población civil, y además se prohíben los castigos colectivos. Netanyahu parece creer que tiene absoluta impunidad, y lamentablemente las circunstancias parecen, digamos, darle la razón, cuando hace una amenaza tan explícita, violando acuerdos internacionales respecto a los cuales él ya ha sido acusado, porque la Corte Penal Internacional lo ha acusado, entre otros, del crimen de usar el hambre como arma de guerra, y sigue haciéndolo de manera pública. En este tipo de crímenes, muchas veces la intención de cometer el crimen, en el caso de genocidio en particular, es parte de la definición del crimen. Acá la intención está expresada de manera clara y directa, y en el caso de estos ataques se produjeron en la madrugada, cuando la gente dormía, es decir, no se hizo absolutamente nada para reducir las bajas civiles. Claro. Bueno, llevamos meses hablando de una posible tregua o una futura paz a más medio o largo plazo, y hemos visto dos sistemas, dos proposiciones opuestas, la de Estados Unidos, la de Egipto y los países árabes para un futuro en la Franja de Gaza. Pero estamos viendo que cuando Israel, con el beneplácito de Estados Unidos, quiere actuar, actúa. ¿Esto está abocado a que el final de la guerra sea lo que Estados Unidos y Donald Trump han propuesto? Lamentablemente es una posibilidad. En respuesta a la propuesta, habría que decir, Trump dijo remover a la población sin posibilidad de retorno. Eso nuevamente es una declaración de la voluntad de cometer un crimen. Desplazar de manera forzada a una población de su lugar habitual de residencia está tipificado como crimen de lesa humanidad en el Estatuto de Roma. Algunos dicen que eso pretendió ser un revulsivo para que otros actores decidan tomar iniciativas, como la de la Liga Árabe, que digamos, evacuó un plan de reconstrucción para Gaza con un proceso político para eventualmente crear una autoridad legítima sin participación de Hamas. Pero sin embargo Israel ha tirado eso por la borda con lo que estamos viendo. La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos. Yo estoy dispuesto a creerle a Trump cuando dice que quiere perpetrar el crimen de lesa humanidad del desplazamiento forzoso de la población de Gaza. Me cuesta creer que eso sea plausible, pero el gobierno de Israel ha dicho que está de acuerdo con la propuesta de Trump. Porque en ese punto entrarían además otros factores, como que Egipto esté dispuesto o Jordania estén dispuestos a acoger a población desplazada. Quiero hablar de Hamas. Llevamos también muchos meses escuchando a Israel escuchar de que esta guerra acabará cuando acaben con Hamas, pero Hamas sigue ahí. ¿Cree que en algún momento eso va a ser posible, o es un movimiento que está demasiado arraigado en el territorio?
A ver, un movimiento irregular armado llega a su fin por una de dos formas: o es derrotado militarmente, o se llega a un acuerdo para resolver el problema de fondo que le dio origen. Habría que recordar que cuando Israel desplazó a la mayoría de los palestinos en 1947, o cuando ocupó Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental en 1967, o cuando construyó asentamientos en ese territorio, jamás no existía. Israel, bajo el actual gobierno, no quiere una solución al problema político de fondo y no ha logrado derrotar a Hamás. ¿Quién dice eso? Lo dice el propio gobierno de los Estados Unidos. Recordemos la última conferencia de prensa como secretario de Estado de Anthony Blinken, donde dijo que el cálculo de la inteligencia estadounidense es que Hamás había logrado reponer a la virtual totalidad de los milicianos que perdió en combate. Y sí, Hamás es una organización que ha cometido crímenes atroces de lesa humanidad y de guerra y tendría que responder por eso, pero el gobierno que no quiere su existencia también está acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad, y además del crimen de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, Israel no ha podido derrotar a Hamás, y en este proceso de decir que no parará la guerra hasta que logre derrotarlo, lo más probable es que el gran derrotado sea el pueblo palestino, que está sufriendo estas consecuencias, y no Hamás. Claro, pues nos quedamos con esta última frase. Farid Kahat, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en France 24. De nada. Nosotros vamos a seguir en apenas un par de minutos con mucha más información.